os presento la restauración de una Philips PE321A. La intención de este capítulo no es solamente la restauración del aparato en sí mismo, sino que va a ser nuestro conejillo de indias para instalarle un oscilador de batido que le permita recibir estaciones en banda lateral. De alguna forma, forma parte del proyecto de oscilador de batido, del cual ya hemos hecho un capítulo y que trataremos en siguientes capítulos. En esta ocasión tenemos una nueva radio en el laboratorio. Se trata de una Philips BE321A que no he podido esperar a echarle un vistazo. El mueble no está muy mal, no tiene grietas y vamos a ver cómo está por dentro. Tiene algunos daños, la válvula rectificadora está inutilizada, un condensador electrolítico colgando por aquí que no sé muy bien qué pinta. Un transformador de alimentación que parece que ha vivido momentos mejores. Da la sensación como si estuviera carbonizado. Pero eso no es algo que nos vaya a impedir hacerla funcionar. Posiblemente la hayan enchufado a 220. Tiene aquí unos intentos de reparación previos. Pues bueno, pues manos a la obra. Bueno, pues ya tenemos el chasis medio fuera. Mirad qué arte, qué forma de conectar un altavoz. Ni me voy a molestar en desoldarlo, así que voy a tirar de tijera y esto fuera, porque hay mucho que reparar. Hay aquí un enjambre curioso de cables, dos cables cortados aquí, el condensador puesto de aquella manera. Creo que vamos a tener entretenimiento. Esta radio no nos va a decepcionar con el trabajo que nos va a dar. Por debajo no está muy mal. Bueno, aquí en el condensador de filtro, aquí, esa resistencia verde grande está puesta de aquella manera. Y todavía tenemos que quitar mucha mugre. Esperemos que los potenciómetros estén bien porque son muy particulares y no serían fáciles de reemplazar. Mucha morcilla. Estas irán fuera probablemente todas porque estas se van de valor con mirarlas. Es curioso porque conviven con componentes relativamente modernos. Este tipo de resistencia es moderna. Hay mucho condensador cerámico tubular para alta frecuencia. Esos estarán bien. Y bueno, pues
a continuar trabajando. Bueno, vamos a empezar a quitar aquí el polvo. Está bastante sucia. Bueno, el dial estaba agarrotado. Por cierto, le falta la aguja. Pero unas gotitas de aceite parece que lo han hecho reaccionar. Por otro lado, el mecanismo de lo que es el fono, el mando de botón del fono, bueno, aparte de guarro, lo que pasa es que está deshechito. Esto va a ver si se puede arreglar de alguna manera o habrá que hacer algún invento, porque esto tiene pinta de estar roto. Pero bueno, ¿quién ha dicho miedo? ¿Quién ha dicho miedo? Mirad aquí qué colección de cables que directamente los voy a cortar, porque esto es un engendro que ha hecho alguien, con lo cual me da lo mismo saber si está bien o mal conectado, porque es que no me puedo fiar. Y ya lo averiguaremos, porque tampoco esto tiene tanta ciencia. Son cables relacionados con la fuente de alimentación. Algunos entran a lo que es el transformador de adaptador de impedancias del altavoz, que es todo va bastante derecho. Es decir, es sota, caballo y rey, no hay mucho más. Y seguimos limpiando. Por un lado, lo del dial es importante porque una de las cosas más horrorosas en un aparato Philips es arreglar los sistemas de diales, porque los hacían muy, muy complicados. Concretamente, para mover el dial necesita 2 cuerdas, una metidas dentro de estos especie de cables de freno de bicicleta, y otro que es el que mueve la aguja del dial. Tiene un mecanismo para mover el tándem y por el otro para mover la aguja del dial. Es curioso. La lamparita del dial está muy limpia, es decir, diría que es nueva, si consigo sacarla. Bueno, voy a intentar que la rompo. Es decir, aquí han tocado, pero bien tocado. Bien tocado en el sentido malo, porque la han desgraciado. Pero vamos a salvarla, porque para eso estamos aquí. Este es el conmutador de fono que está absolutamente inutilizado y ha habido que adquirir uno de repuesto. Por suerte se encontró uno de segunda mano de una radio Ascar que, si bien no es Philips, son radios clónicas que fabricaban los mismos modelos bajo licencia. También hemos desmontado el potenciómetro de volumen para repasarlo y arreglar las conexiones del conmutador de entrada de tensión.
Bueno, hemos limpiado el potenciómetro de volumen por dentro porque funcionaba bastante mal, pero sobre todo los contactos que no funcionaban ninguno de los dos. Es un interruptor de 2 vías. Vamos a probar el primer interruptor. Voy a poner el pitófono porque lo que queremos es que tenga una resistencia muy baja. Es que no me gusta demasiado. Ahora está fallando. 200 ohmios. Eso es demasiado. Vamos a limpiarlo un poquito más. Como recordaréis, la rectificadora estaba gaseada. Aquí aparece una grieta. Ahí se ve bien la grieta. Bien, quiero que os fijéis en una cosa. Aquí podéis ver el zócalo de la rectificadora. No es que se vea gran cosa, pero este aparato fue manipulado. Al comprobar las conexiones he visto que estaba mal conectada esta lámpara. Es decir, esta válvula no se ha gaseado por un fallo de la válvula en sí que haya tenido de forma natural, que a veces pasa, sino porque fue mal conectada y recibió todo el golpe del transformador de alimentación ahí. Esto es una advertencia para que no os metáis a reparar estos aparatos si no sabéis qué estáis haciendo, porque probablemente los tropearéis mucho más. En este caso lo ha pagado caro la rectificadora. También debéis tener en cuenta de que jamás podéis fiaros de un aparato que os traigan a reparar, porque no sabéis qué es lo que han hecho, sobre todo cuando están tan manipulados. Y si simplemente hubiéramos sustituido la rectificadora por una rectificadora nueva sin comprobar nada más, probablemente habría quedado destruida. Hemos estado haciendo las primeras reparaciones. La primera parte ha consistido en reparar el conmutador de encendido de este aparato. Hemos aprovechado ya para cambiar un par de condensadores, aprovechando que lo tenía desarmado porque es bastante complicado meter mano ahí. El transformador ha sobrevivido. Observar que se enciende la lamparita piloto.
La lámpara de protección apenas brilla, que es un buen síntoma. Tenemos 251 voltios, que serán más. Cuando esté en servicio serán alrededor de 300 voltios. Si apago se va la tensión y enciendo. Esta parte está bien. Voy a apagar para evitar accidentes. No queremos tener tensión. Hemos recableado el zócalo de la rectificadora porque para mí es la parte quizá más crítica, junto con los condensadores electrolíticos del filtro, donde hay que tener más cuidado y donde se pueden producir más daños en caso de error. Hemos puesto cables nuevos. Ahora vamos a comprobar que en más B no hay cortocircuitos. Este es el cable de entrada de más B al aparato. Vamos a poner aquí el ohmómetro con una sensibilidad de 20 megas. Y vamos a ver si nos podemos fiar de meterle tensión a este chasis. Me faltan manos. Voy a tocar el chasis a ver si... Y ves que hay una resistencia de unos 600K, va subiendo. Tened en cuenta que están los condensadores de filtro que se están cargando. Ya llegamos a los 800K. Hemos alcanzado el mega. Tened en cuenta que aquí estamos viendo el chasis como si estuviera en circuito abierto, quitando los condensadores y algunos divisores de tensión que pueda haber en el circuito, lo que da una resistencia muy alta. Vemos que sigue subiendo. Alcanza el mega. Y sigue subiendo. Yo ahora podría esperar, como se están cargando los condensadores con la pila del multímetro. Si los condensadores ahora están buenos y dejo de medir, la carga debería conservarse. Por lo que ahora, si paso a medir tensiones, voy a ponerla aquí en 20 voltios. Si paso a medir tensiones, debería ver que hay cierta tensión, porque claro, los condensadores se han cargado un poquito. Vamos a ver si es verdad. Y efectivamente tenemos 1,71 voltios que tardan en caer. Es muy buen síntoma porque nos está indicando que no hay cortocircuitos en el circuito de alta. Así que ha llegado la hora de la verdad, probar con tensión, a ver qué sucede. Vamos a probar la rectificadora que ha llegado del comercio, porque es un componente muy crítico que trabaja una tensión muy elevada. Y lo primero que vamos a hacer es poner el filamento a 4 voltios, que es lo que corresponde a la AZ41. Yo no me sé de memoria las combinaciones del MAIMO, pero tuve la precaución de poner un voltímetro, así que voy subiendo
Ves que ya va por 3 voltios. Ahí ha llegado ya a 7 voltios. Voy a dar este mando para ir reduciendo. Y ahí tenemos 4 voltios. Entonces ha llegado el momento de poner la rectificadora. Ves que ya tengo conectada una de las placas. Esperemos que esté buena. La ponemos en su zócalo. Ahí está. Y vamos a verla. Una de las placas está en el pin 2. Es de caldeo directo, por lo cual no se conecta el pin del cátodo. Y vemos que enseguida se nos sube a 10 mA. Además, ves lo rápido que funcionan, que entran en conducción estas rectificadoras, lo que nos obliga a ser muy cuidadosos con los condensadores de desacoplo que ponemos, no ya solo con los electrolíticos, porque durante un medio minuto o más van a estar sometidos todos los condensadores de desacoplo a una tensión enorme, como veremos cuando meta tensión por primera vez al chasis. Es que es cuestión de segundos. Vamos a probar la otra placa, que es la que va al pin 6. Y a ver qué tal se porta. $10 mA también. Al 2. Así que bueno, esta válvula la podemos dar por buena. Se puede observar aquí, mira, se puede observar cómo se enrojece el filamento. Hemos instalado la rectificadora. Hemos puesto provisionalmente el cable de +B a la salida de la fuente de alimentación. Este es el punto que irá al transformador de salida de sonido. Lo hemos aislado con un termo retráctil para evitar dejarlo al aire, porque por ahí pasa una tensión tremenda. Y vamos a energizar por primera vez. Todavía hay unos 2 voltios por ahí de cuando hemos hecho la prueba con el multímetro, que es la tensión residual que ha acabado al hacer la medida resistiva del circuito para comprobar que no había cortocircuitos. Y la cuestión es qué pasará. ¿Tendremos tensión o tendremos un fogonazo? Pues ahora veremos. Como veis, sube la tensión muy deprisa. Son unos 307 voltios. La bombilla de protección brilla muy poquito. Es decir, podemos considerar que la cosa va bien. Todo va subiendo poquito a poco. Y vamos a cortar y vamos a ver qué tal retiene la tensión. Vemos que hay cierto consumo de algún componente, pero es pequeña. Yo le achaco a algunos divisores de tensión que hay por ahí, de polarización, de rejas pantalla y cosas así. Pero por primera vez en muchos años este chasis ha sido energizado y ahora pues nos tocará ir a hacer funcionar la etapa de sonido. Poco a poco
este proyecto va obteniendo resultados. Pero la prueba de la etapa de sonido y los siguientes avances que vayamos haciendo lo veremos en sucesivos capítulos. Mientras tanto, y esperando que os haya gustado, me despido hasta la próxima. Un abrazo a todos.